10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Señor, esta es tu palabra. Llevamos desde temprano aquí en ayuno y oración, leyendo tu palabra, cantándote, Señor, orando, buscando tu rostro, Señor. Es una experiencia que se convierte en una experiencia sobrenatural, donde, Señor, penetramos en el mundo espiritual a través de estas prácticas, Señor, de buscar tu rostro. Gracias, Señor, por visitarnos, gracias por manifestarte en medio de nosotros, y te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo en esta parte de la predicación. Habla a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos el capítulo de Isaías, capítulo 10 completo, Isaías predica, Isaías hace una predicción, Isaías trae una profecía. Y esa profecía es contra el propio pueblo de Israel. Y Isaías ministraba, el ministerio de Isaías era en el norte del país, cuando estaba dividido y arriba había un rey, abajo había otro rey. En un mismo país estaba dividido y habían dos reyes, uno gobernaba el norte y otro el sur. Y algunos profetas de los que nosotros leemos en la palabra ministraban en el sur, su ministerio era en el sur, ellos vivían en el sur, y otros vivían en el norte. En el caso de Isaías era del norte. Y él profetiza de que iba a venir una nación de más al norte de Israel y que los iba a atacar. Y que ese país iba a ser Asiria. Y que Asiria iba a traer un ataque masivo sobre el norte de Israel y lo iba a destruir. Y ese país de Asiria iba a poner un yugo. Nosotros hemos predicado muchas veces aquí acerca de cuando Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando Jesús habla de ese yugo que Él quiere que nosotros nos pongamos, tiene una connotación diferente al yugo del cual habla Isaías. Cuando Cristo dice que cojamos el yugo de Él y lo pongamos sobre nosotros, nos está diciendo que aprendamos de Él, que caminemos al lado de Él, porque el yugo es el pedazo de madera que se le pone en el cuello a los bueyes y se ponen dos bueyes a caminar con un yugo puesto ahí, ¿verdad? Así que Jesús estaba diciendo: si tú te pones el yugo que yo tengo, el yugo mío, tú vas a caminar a mi lado y vas a aprender de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. El yugo al cual se refiere Jesús es un yugo bueno, porque es un yugo que te obliga a caminar al lado de Cristo para aprender de Él y para que tu corazón sea transformado. Pero el yugo que está hablando aquí el profeta Isaías es un yugo que era sinónimo de esclavitud, porque ese yugo que le iba Asiria iba a poner sobre Israel era que los iban a hacer esclavos. Ese yugo los iba a oprimir, ese yugo iba a traer muerte, ese yugo iba a traer pobreza, ese yugo iba a traer tristeza y también iba a traer dolor. Y todo esto porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había apartado de Dios y venía este juicio sobre ellos. O sea, Dios quitó su mano y venía a Siria y el profeta dice: este país va a traer un yugo opresor, un yugo que te va a causar muerte, un yugo que te va a traer tristeza, pobreza, que vas a ser esclavo.
que las cosas no van a funcionar como las estás viendo en estos momentos. Y el profeta trae esa profecía que no es una profecía agradable, no es una profecía que le diga, ay, qué tremendo, Dios me habló. Escuché a alguien hace poco decir algo, y es que antes las profecías, cuando decían Dios, así dice el Señor, la gente temblaba porque sabían que Dios venía con la cojea. Pero cuando ahora la gente escucha las profecías que dice, así dice el Señor, la gente, ay, sí, sí, vas a ser próspero, todo te va a salir bien, olvídate que eso no, todo se va a quitar, se te van a ir las enfermedades, y uno se cuestiona, ¿verdad? ¿Qué pasa con los profetas de ahora? Pero este profeta habló de parte de Dios y habló algo cierto, porque esta profecía ocurrió cientos de años antes de que Cristo naciera. Y cuando Cristo nació, ya esto se había cumplido. Y efectivamente la profecía se cumplió. Asiria ataca, destruye la ciudad, se los lleva, los convierte en esclavos. Israel termina en pobreza porque Asiria vino y puso un yugo. Y los obligaba a ir al paso que ellos querían y hacia donde querían. Porque cuando una persona enyuga unos bueyes, le pone el yugo encima y hay una vara, que no me acuerdo el nombre. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama la vara? La garrocha. Noemí tenía bueyes y bregaba con eso. La garrocha. Por lo menos en los tiempos de acá, ¿verdad? En Puerto Rico, estaba la garrocha, y la garrocha era la vara larga que pullaban al buey para obligar al buey a caminar y hacia dónde caminar. Y cuando el buey sentía que lo pullaban, pues, ok, voy mal. Tengo que obedecer a mi dueño, a mi opresor, porque si no me vuelven a pullar. ¿Ok? Así que de eso trata la profecía del capítulo 10 de Isaías. Pero cuando llegamos al versículo 27, dice el profeta, pero, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. O sea, le van a quitar la carga a Israel. Y su yugo de su cerviz, de aquí se le van a quitar. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y uno dice, wow. O sea, el canto de palo ese, así de gordo, que le ponía, ese yugo se va a pudrir. Pero no se va a pudrir porque le cayó agua, se va a pudrir porque va a venir una unción. En otras palabras, va a desaparecer la muerte que este país está trayendo, va a desaparecer la pobreza, la opresión, la esclavitud, el temor, el dolor, todo eso que va a venir sobre ustedes por lo que ustedes han hecho, porque ustedes han pecado contra Dios. Pero va a haber un momento donde ese yugo, esa opresión, se va a quitar por causa de la unción. Y cuando él habla de esta unción que iba a venir, y cuando estamos hablando de unción, estamos hablando de aceite. Estamos hablando de la presencia de Dios. Ese yugo esa unción que llegó se llamaba el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir y sobre él venía la unción del Espíritu Santo y que iba a traer sobre Israel la libertad. Por eso dice la Biblia que mucha gente no creían en Cristo porque esperaban que llegara un Mesías que quitara físicamente la opresión que estaba sobre Israel, que en este momento, cuando Cristo llegó, eran los romanos. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es algo diferente a lo que ustedes están esperando. Y por eso mucha gente tenía problemas con creer en Jesús. Porque ellos tenían en la mente que le iban a quitar el yugo de encima y que venía un libertador con una espada, un ejército bien tremendo y le iba a quitar todo eso. Pero Jesús le dice, yo traigo unción y yo voy a quitar la opresión y yo voy a quitar la pobreza y yo voy a quitar todo esto. Pero es diferente a como ustedes lo piensan. Pero dice la Biblia que realmente todos aquellos que aceptaron la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios en la vida y en la persona de Cristo, los que eran ciegos comenzaron a ver, los pobres de espíritu eran ricos, aleluya. Los enfermos eran sanados,
Los que estaban oprimidos dejaban de estar oprimidos. Los muertos resucitaban. Los enfermos eran sanados. Y había una unción que comenzó a romper unos yugos espirituales. Y quizás podía estar preso la persona, pero como la unción llegó sobre su vida, el yugo espiritual del diablo se rompió en la vida de esa persona. Y nosotros vemos ese avivamiento brutal, sobrenatural, espiritual, que llega sobre la nación de Israel, porque aquellos que aceptaron al Mesías, aquellos que aceptaron a Cristo, reconocieron que esa unción pudrió el yugo. Y ellos ya estaban libres. Y somos libres del pecado y fueron libres de muchas cosas. Aleluya. Igual que nosotros cuando aceptamos a Cristo y venimos con ataduras, venimos con situaciones que venimos siendo esclavos, venimos muertos, estamos muertos espiritualmente, pero cuando venimos a Cristo, ese yugo que el diablo, el pecado ha puesto sobre nuestras vidas, comienza a podrirse y desaparece, y entonces tenemos libertad. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Y cuando uno habla de Israel, uno dice, ajá, ¿y qué pasa en este tiempo? En estos días, en este tiempo que me tocó vivir a mí, en esta generación. Ya no está Asiria haciendo escantes aquí con nosotros. Yo no tengo aquí a Egipto que venga sobre mí, o los griegos, o los romanos. Pero cuando uno comienza a ver qué yugos hay sobre el ser humano, yo tengo aquí 4 que yo apunté, pero usted le puede añadir un montón de yugos más, porque cada uno de nosotros ha venido de diferentes lugares del mundo y ha llegado al Señor con unos yugos. Y los yugos que yo tenía quizás no son los mismos que tú tenías. Pero hay muchos yugos y uno de ellos es común en todo el mundo. Y el primer yugo se llama el pecado. Porque dijimos ahorita que el yugo que venía sobre Israel iba a traer muerte, esclavitud, tristeza, dolor y un montón de cosas más. La Biblia dice que el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Cuando tú practicas pecado, llega un momento en que el pecado te cautiva, te atrapa, y tú tratas de dejar de pecar, pero no puedes. Y eso te ala. Y hay mucha gente que sabe que está haciendo las cosas mal, que sabe que está incorrecto, que sabe que está pecando. Tratan y se sienten atrapados dentro de ese mundo, dentro de esas prácticas que ese pecado arropó y los convirtió en esclavos. Y cuando el pecado te puya con la garrocha, te obliga a ir por donde él quiere. Y las personas terminan caminando hacia el barranco, caminando hacia lo malo, y saben que está mal, pero no se pueden liberar. Yo quisiera no hacer esto, pero termino haciéndolo. Y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Hay gente adicta a drogas, adicta a la pornografía, adicta a un montón de cosas. A un montón de cosas. Y tratan, pero son esclavos. Y hay una esclavitud, hay un yugo que se le puso encima. El pecado, la Biblia dice que trae muerte espiritual. Trae muerte a la persona. El que hace pecado es esclavo del pecado y la paga del pecado es la muerte. Y el pecado aleja al ser humano de la presencia del Señor. El pecado te aleja de la unción del Espíritu Santo. El pecado es un yugo que está ahí, que te destruye, que te hace esclavo, que te trae muerte y, hermano, trae dolor y tristeza. El pecado trae dolor y trae tristeza. Vaya a Haití. Vaya a Haití. Y usted verá allí mucho dolor y mucha tristeza. Pero una de las cosas que usted va a ver allí es el pecado, la idolatría, el culto a Satanás, el culto que ellos le llaman de santería, de vudú y de un montón de cosas más.
Y esa búsqueda del ocultismo y de pecado y de alejamiento de Dios trae dolor y trae tristeza. Es una nación que está totalmente destruida. Una nación que mientras más se aleja de Dios, más se desintegra. Allí, aquello es tierra de nadie en estos momentos. Y es bien triste. Pero la vida de una persona que practica el pecado, a la larga termina en dolor, termina en mucho dolor. En estos días estaba en Facebook y vi una historia de un hombre que, según decía la historia, era un hombre que había sido artista famoso en películas pornográficas. Y presentaron imágenes de él cuando joven, se veía. Y poco a poco, a lo último estuvo preso. Preso porque no podía controlar los impulsos que tenía y cometió varias violaciones a diferentes mujeres y jovencitas. Y estando preso, la última foto que yo vi que pusieron allí, el tipo se volvió loco, totalmente loco, parecía una cosa horrible, un hombre totalmente deteriorado, pelo blanco, barba blanca, cara arrugada, era una cosa horrible. Y decía la noticia que lo habían sacado de la cárcel porque estaba loco, se volvió loco. El pecado lo destruyó, el pecado lo llevó a perder todo lo que él supuestamente, todos los millones que tenía, todo el dinero que tenía. El pecado trae dolor, el pecado trae tristeza, el pecado es un yugo del diablo que está sobre la vida de mucha gente y te destruye. Vive Dios. El pecado trae pobreza espiritual. Y las personas que practican el pecado, en su mayoría, se insensibilizan a la voz del Espíritu Santo. Cuando Dios habla, ellos no se dan cuenta de que Dios les está hablando. Dios habla en un lugar y todos, ¡wow! Tremendo, pero el que practica el pecado dicen, pues yo no siento nada, yo no veo nada, porque su corazón, su espíritu no escucha la voz del Espíritu Santo. Están endurecidos, están entristecidos y son esclavos. Nosotros tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas, hermano, porque el pecado destruye. Hay otro yugo, y hay un yugo que yo encontré que se llama el temor. Y ese yugo que se llama el temor, muchas veces el pecado tú no lo ves en la iglesia, porque en la iglesia somos cristianos y somos santos, ¿verdad? Tú no ves casi en la iglesia muchos pecados, ¿verdad? Esperamos no ver pecados en la iglesia. Pero cuando hablamos de temor, como el temor, pues podríamos decir que el temor no es un pecado, el miedo no es un pecado, a cualquiera le da miedo. El otro día salió una cucaracha cogiendo por casa y en los gritos de Marina se oían por todos lados. Y ella cogiendo por todos lados, el pote de veneno. Y yo riéndome en una esquina. Perdón, pero me reí. Hasta que por fin, yo lo compré, está en tal sitio, échaselo. Después ella me dice, mira, tú la sacas de ahí porque ahí está muerta con las patas para arriba, tú la sacas. Está bien, no te preocupes. Hay temor, hay cosas que causan temor y yo no creo que Marina pecó porque le huyó a una cucaracha. ¿Ok? Y por eso pasamos por alto el temor y no le ponemos mucho interés. Pero la Biblia dice en Proverbios 29:25, dice que el temor del hombre, o sea, del ser humano, pone lazos. El temor pone lazos, o sea, el temor te amarra. Cuando tú tienes miedo, te detienes. Es como si te pusieran, como si fueras esclavo. Es como si ese yugo te detiene y no te deja mover. Vive Jesús. A veces Dios quiere hacer algo en tu vida. A veces Dios quiere hacer algo a través de ti. Y como tú tienes miedo, no lo haces.
Y entonces, por no hacerlo, estás deteniendo el mover de Dios por causa del temor que tú tienes. Y cuando venimos a ver, estamos desobedeciendo al Señor porque no nos movemos. Dios quiere hacer algo y vemos que la cosa no fluye. Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere hacer algo en la iglesia y te llama a hacerlo y pone una carga en tu corazón y te llama a hacerlo, pero tú tienes miedo. ¿Se acuerdan de Moisés cuando Dios le habla? Cuando Dios te bendiga, hija. Ella no tuvo miedo y me trajo agua, ¿ves? Tenía miedo y no me la traía, pero cuando perdió el miedo me la trajo. No fue cuando perdió el miedo, fue cuando se acordó. Vive Dios. Hermano, cuando Dios le habla a Moisés, Moisés gagueó, Moisés le buscó la vuelta al Señor a ver si lo cambiaba, porque tenía miedo. Yo no quiero volver a Egipto. Yo salí de Egipto huyendo. Si me coge Faraón me mata. Yo hace 40 años que no voy allá. Yo estoy acá cuidando ovejas del suegro mío, de Yetro, y ¿para qué rayo voy a volver a meterme en ese revolú otra vez? Si yo estoy aquí tranquilo con mi esposa y mis hijos, ¿para qué tengo que volver otra vez para allá? Yo no quiero. Si se enteran me matan. Yo soy gago, te equivocaste. El que estaba buscando quizás viene ahorita, fue que yo equivocadamente pasé por aquí, pero yo no soy la persona que tú estás buscando, Señor. Le puso 1000 excusas. Y Dios le dijo, no, eres tú. Y cuando por fin Él acepta y se mueve en esa dirección sin el temor, entonces Dios se glorifica y conocemos todo lo que ocurrió luego que ese hombre dejó que Dios obrara a través de su vida. El temor hace que las personas no acepten el llamado de Dios. Yo le dije cuando yo me convertí a Cristo, estaba en la plaza de Rincón, estaba predicando Tony, el esposo de Marta en aquel tiempo, ya él murió, y cuando él predicaba yo quería levantar mi mano, pero el temor que había en mí no me permitió levantar la mano. Y yo sentía que mi corazón se me salía del pecho y yo quería levantar mi mano, pero cada vez que yo miraba por el lado yo veía a Lando, yo veía a Luis, a Chapo, a Titán, los amigos míos que estaban allí. Y ellos estaban gufiando a los catacumbas que predicaban en la plaza de Rincón. Y yo decía, Dios mío, ¿usted cree que yo voy a levantar la mano? Esos títeres, esta gente se va para Mayagüez otra vez porque era la catacumba de Mayagüez. Y yo me quedo con ellos en el caserío. Me van a hacer bullying. Y yo ni para allá voy a mirar con la mano así, pero esa cosa dentro de mí que yo no le puedo explicar, que la mano se me levantaba sola, pero cada vez que yo volvía para allá y veía a aquellos muchachos, amigos míos, relajándose a los catacumbas, burlándose de ellos, el temor me arropaba y yo bajaba la mano. El temor, por causa del temor, la gente no acepta el llamado de Dios. Gracias a Dios que cuando terminó todo, Norma Otero, no sé si sabe quién es Norma Otero, jovencita para aquel tiempo, se me acerca, me mira y me dice, ¿tú te quieres convertir a Cristo? Así. Ella no vino a predicar. ¿Tú te quieres? Yo creo que fue dirigida por Dios. Yo dije, sí. 13 años y acepté a Cristo en mi corazón. Pero el temor no me dejaba aceptar el llamado de Dios. Y hay mucha gente en las iglesias que por el temor no aceptan lo que Dios te está pidiendo. Dios te llama a trabajar, Dios te llama a servir, Dios te llama a trabajar en su obra. Pero el temor no deja que tú aceptes que yo no puedo, que yo soy incapaz, y ahora. Mira, hermano, el que llama, prepara, capacita y está contigo y no te va a dejar solo. Y tú verás la gloria de Dios. Y Dios es especialista usando a todo aquel que cree que no puede, porque ahí Dios se bota y hace su obra y se manifiesta. El temor no es de Dios, hermano. Y lo puedo decir con firmeza y determinación. El temor no es de Dios. El único temor que es de Dios es aquel que dice que tú le tienes reverencia, que Dios pone temor en tu corazón. O sea, respeto hacia Dios. Pero temor de no moverme, temor de no aceptar el llamado, temor de no quiero, no lo hago, eso no es de Dios. Eso detiene la mano de Dios. La Biblia dice que cuando Israel fue a entrar al Egipto, mandó a unos espías, 12, uno de cada tribu,
Y cuando regresaron habían 10 asustados, con un temor bien grande. No, allí hay gigantes. No, esa gente, las murallas de las ciudades son enormes. No, nos van a matar. Y 2 de ellos dijeron, no, nos los vamos a comer vivos aquí a todos ellos. Porque nosotros tenemos a Dios y vamos para adelante en el nombre de Cristo. Vive Jesús. Y por causa de ese temor que tuvo el pueblo, se quedaron 40 años dando vuelta en el desierto. El temor puso lazo, los detuvo. Lo que Dios quería hacer tuvo que aguantarse 40 años más porque gente dijo, tengo miedo, no me atrevo, no me muevo. Y lo que Dios quiere hacer se detiene. El temor no es de Dios. Y yo me atrevería a decir que en cierta medida se convierte en pecado. Porque el temor hace que tú te opongas a Dios, que detengas la mano de Dios. Eso es un yugo, hermano. Hay otro yugo que se llama la incredulidad. Y ese yugo de incredulidad, la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Hermano, yo quisiera que usted levantara la mano todo aquel que quiere agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. ¿Quién más quiere agradar al Señor aquí? Todos. Todos queremos agradar a Dios. Pero si tú no tienes fe, tú no agradas al Señor. Porque la fe, el incrédulo nunca vive en lo sobrenatural de Dios. El incrédulo solo vive en lo natural. El que no tiene fe no camina sobre las aguas. El que no tiene fe no ve el mar abrirse. El que no tiene fe no se arriesga. El que no tiene fe no le cree a Dios. Y Dios dice, tírate. Y tú dices, no. Es que no creo que pueda. Es que no sé, no me atrevo, no me atrevo. No creo que esto pueda ser así. El incrédulo no vive en lo sobrenatural. Hermano, vivir en lo sobrenatural de Dios es ver milagros en nuestro caminar. Es ver cosas que parecen imposibles, verlas posibles. Pero si tú no crees, solamente caminarás en lo natural, en lo que todo el mundo camina, como nos movemos normalmente el ser humano. Pero cuando nosotros tenemos fe, hermano, trascendemos, nos catapultamos, comenzamos a vivir como en un nivel diferente, viendo cosas que normalmente no se ven, experimentando cosas en nuestras vidas que los demás no experimentan. Porque yo le creo a Dios, y cuando tú le crees a Dios, te tiras. Cuando tú le crees a Dios, te mueves. La Biblia dice que cuando Dios mandó a sus discípulos, a sus apóstoles y a sus discípulos, en un momento dado mandó a 70 personas, no solamente los 12. Dice la Biblia que le dio autoridad a ellos sobre las enfermedades, sobre los demonios, y le dijo, oren, y los demonios van a salir, oren, y la gente se va a sanar, prediquen, y la gente se va a convertir. ¿Y qué hicieron ellos? Creyeron, tuvieron fe y obedecieron y se movieron, y cuando regresaron venían con el pecho inflado. Mano, qué brutal. Mira, al tipo aquel que reprendimos el demonio y salió y quedó libre. Mira al otro que oramos y se sanó. Y todo el mundo testificando. Porque se movieron en la fe, se movieron en el creer, echaron a un lado la incredulidad. Y cuando la incredulidad, hermano, es un yugo que no te permite mover, que te oprime, que te trae tristeza, que te trae dolor, que te trae soledad. Pero cuando yo le creo a Dios, puedo pararme aquí cada rato a testificar de los milagros que Dios está haciendo en mi vida. Cuando yo le creo a Dios, siempre va a haber un testimonio en mi boca. Cuando yo le creo a Dios, yo veo el mover de Dios, camino en lo sobrenatural de Dios. Veo cosas que la gente no va a ver. Mi hablar cambia. Mis palabras cuando le ministro a alguien, cuando exhorto a alguien, yo imparto fe. No incredulidad, no tristeza. Yo imparto fe. Comienzo a ser una persona usada por Dios, porque le creo a Dios.
Y me atrevo a hacer cosas para Dios porque le creo. Le creo. No solamente creo en Dios, sino que le creo a Él. Y me muevo en esa dirección. Vive Jesús. Jamás vas a ver maná en el desierto si hay incredulidad. Nunca lo vas a ver. Nunca caminarás por las aguas, por encima de las aguas. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú sacas ese yugo, cuando ese yugo de incredulidad sale de sobre ti, entonces comienzas a caminar por las aguas. Entonces dices, wow, yo no había experimentado tanto tiempo con este yugo de incredulidad, tanto tiempo con esto sobre mí. Y siendo cristiano, y viniendo a la iglesia, pero con este yugo puesto encima. Siendo cristiano, viniendo a la iglesia, pero con el yugo del temor. Asustado, no me atrevo, tengo miedo, Señor, no. Y estás ahí aguantado. No creo que me puedas usar. Tengo miedo de que me uses. Y Dios viene y algunos de nosotros encuentra pecado, ese yugo que mencioné ahorita. Y Dios loco por usarte, pero tienes que resolver ese asunto. Dios te quiere usar, pero tienes que resolver ese asunto. Resuélvelo ya. Son yugos. Hay otro yugo que se llama opresiones espirituales. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas. Hay una lucha espiritual que nosotros no podemos ignorar. Hay cosas espirituales que se mueven. Yo no puedo estar viendo al diablo en todos lados. Yo quiero ver a Dios en todos lados. Eso, así, yo quiero vivir de esa manera. Yo no quiero estar viendo al diablo en todos lados. Yo quiero estar viendo a Dios en todos lados. No con el miedo de que, ay, el diablo, que es culpa del diablo. ¿Qué es culpa del diablo? A veces las cosas no las buscamos nosotros mismos por las pocas vergüenzas que hacemos y las metidas de pata y las malas decisiones que tomamos. Vive Jesús. Pero no puedo ignorar, como dice la palabra, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. O sea, tampoco soy bobo. Yo soy santo, pero no soy bobo. Yo sé que el diablo está ahí. Y no lo ignoro. Y hay opresiones que Satanás pone, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Eso lo dice la palabra. Y hay situaciones causadas por opresiones espirituales. Hay algunas enfermedades que realmente son opresiones del diablo, que no es algo natural. Son opresiones del diablo. La Biblia dice que Jesús se encontró con varios de ellas. Personas, hubo enfermos que el Señor los sanó, pero hubo enfermos que el Señor los reprendió. Y ahí tú notas que esto era una enfermedad y esto otro era una opresión. Y Jesús, que tenía discernimiento, sabía cuándo es enfermedad natural y cuándo es una enfermedad causada por un demonio, causada por opresiones espirituales. Y esas opresiones están ahí. Hay situaciones que son de enfermedad, opresiones, yugos del diablo que traen enfermedad, problemas familiares causados por opresiones satánicas. A veces hay problemas congregacionales, un problema en una iglesia, una división, una falsa doctrina. Y la Biblia dice que hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de discernimiento de espíritu. Y cuando ese don está en la iglesia, hermano, Dios nos muestra cuando algo es de Dios y cuando algo es del diablo. Y sabemos que dice la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando, llegó a un sitio y había una muchacha que iba detrás de ellos, llevaba como 3 días detrás de ellos, diciéndole a todo el mundo, estos 2 hombres son siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo algo bueno y estaba diciendo algo correcto, pero era del diablo, no era de Dios. Y dice la Biblia que al tercer día ya Pablo estaba hasta aquí y se volteó y le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y la tipa, que era una muchacha,
ese día dejó de adivinar porque ella practicaba la adivinación y ella era esclava de unos hombres que la usaban para adivinar y ganar dinero, era su negocio. Y ella estaba diciendo algo cierto, pero no era Dios el que estaba hablando. Pero el discernimiento de espíritu, Dios te muestra cuando algo es de Dios y no es de Dios. Así que aún en las mismas iglesias, Satanás se puede colar y uno tiene que estar bien pendiente. No vaya a ser que sea que el diablo metió el jabo, metió la garrocha para apoyarnos, para que nos movamos a cierta área. Una falsa doctrina, una división, un chisme. Y todo va bien, de momento explotó una cosa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y hay que reprender. No ignoramos las maquinaciones del diablo. A veces hay situaciones a nivel nacional, sobre un país, un gobernante, una guerra. Hay cosas que no son de Dios y que Satanás las trae. Vive Jesús. Y esos yugos puestos por Satanás tienen como propósito quitarte a ti, a la nación, a la iglesia o a la familia lo que Dios te quiere dar o lo que ya te dio. Y quieren detener eso y quitártelo. Y uno tiene que estar bien pendiente a ese asunto. Estas opresiones satánicas te obligan a caminar por donde Él quiere. Te puya con la garrocha. Te pone a caminar a su paso y no al paso de Dios. Y te mete por lugares y en una dirección que no es la dirección de Dios. Así que eso es otro yugo. No tenemos a Siria sobre nosotros atrayéndonos un yugo, pero está el pecado como un yugo, está el temor como un yugo, está la incredulidad como un yugo, están las opresiones espirituales satánicas, y usted podrá enumerarme algunas más. Pero como no tenemos todo el día para estar enumerando tantos yugos, ¿verdad? Pues vamos a parar aquí. Pero dice la Biblia, en ese versículo que leímos ahorita, Isaías 10:27, que esos yugos se pudren por causa de una unción. En el caso de Isaías, por una unción que iba a llegar. Y esa unción era Cristo, era el Espíritu Santo que venía a visitar la tierra y a quedarse en este lugar. Vive Jesús. Ahora, ¿qué era una unción? En el tiempo bíblico en el que se escribe este pasaje, vive Jesús, una unción era un investimiento sobre una persona y cuando se investia, o sea, se le ponía por encima el aceite, era que se le estaba delegando un trabajo, se le estaba delegando una posición, se le estaba delegando una responsabilidad. Muchas veces en el mundo evangélico, cuando la gente habla de unción, en lo que piensa solamente es en hablar lengua, danzar, dar patadas en el piso y un montón de cosas más que tremendo, gloria a Dios, porque eso es de Dios, ¿ok? Nosotros creemos en el Espíritu Santo, en los dones, en danzar, en hablar en lengua, en la profecía, en los 9 dones, amén. Pero la gente lo deja ahí. ¿Usted cree que Dios te da a ti el don de hablar en lengua para que usted diga 4 disparates que nadie entiende, a menos que haya un intérprete? Y lo que tú estás diciendo lo entiende Dios y tú, pero el que está al lado tuyo no entiende nada. Pablo decía, yo prefiero, si no hay intérprete, habla las lenguas entre tú y Dios. No interrumpas a la iglesia porque nadie te entiende. Y si llega un inconverso, dice, estás loco aquí, nadie entiende nada. ¿Tú te crees que Dios te da el discernimiento de espíritu para que tú estés así y digas, esto no es de Dios, aquello tampoco, y ya? ¿Tú te crees que Dios te da la profecía para que tú le digas las 4 verdades a este está en pecado? Así te dice el Señor, te vas a ir para el infierno porque estás en pecado. ¿Tú te crees que es para eso nada más? Los dones, el investimiento. La Biblia dice que cuando vino, Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué era el poder? Para ser testigo. Había un propósito. Te voy a investir, te voy a ungir, te voy a poner el aceite por encima
y te voy a dar la autoridad de ahí en adelante para que prediques. Te estoy dando un ministerio, te lleno de mi poder, te doy la capacidad para que hagas. Cuando se nombraba a alguien rey, se ungía con aceite. Y ese aceite decía, de ahora en adelante eres rey. La Biblia dice que cuando Samuel buscó a David, también lo hizo con Saúl en su momento, pero me refiero en estos momentos a David. Dice que Dios lo mandó a ungir a un rey y buscó y encontró a David. Y cuando Dios le dijo, este es, pues entonces ahí lo ungió, le echó el aceite. Y ese aceite caía sobre su cabeza y lo embarraba completo. Mire, nosotros siempre tenemos un potecito aquí de aceite. Mira aquí. Aceite. Este es el aceite de la unción. Lo tenemos por aquí cuando oramos por alguien, está enfermo o algo así, lo ungimos con aceite. Es una costumbre que tenemos y creemos que es buena. Vive Jesús. Pero en ese momento se está invistiendo, se está otorgando, se le está... Es como cuando te dan el diploma, estás listo para trabajar. Te entregaron el machete, vete a picar terreno. Te entregaron el martillo, vete a trabajar. Te entregaron el escalpelo, vete a operar. Te entregaron la llave de pejo, vete a sacar tuercas allá. La unción es cuando Dios te delega un trabajo, te prepara, te equipa para que hagas algo. Pero la gente quiere la unción para brincar y saltar en las iglesias. Quiere la unción para gozársela a ellos y más nada. La Biblia dice que los dones son para edificar la iglesia. Hay un propósito para que la iglesia sea edificada. O sea que el que tiene un don tiene que ejercerlo, tiene que trabajarlo, tiene que moverse en esa dirección. Para eso es la unción. Vive Jesús. En la antigüedad se ungían a los sacerdotes, se ungían a los reyes, a los profetas y se ungían para un servicio. Ese aceite le llamaban el aceite de la santa, el aceite de la santa unción. Así le llamaban a este aceite. Este investimiento que Isaías profetiza, dice, todo esto que va a haber sobre ustedes, todos estos yugos van a desaparecer una vez venga la unción. Hermano, el pecado, el temor, la incredulidad, las opresiones satánicas se rompen en el nombre de Jesús cuando llega la unción del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Se rompe en el nombre de Cristo. Esta visitación del poder de Dios fue profetizada en Joel capítulo 2, versículo del 28 al 29, y dice así: después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu, el aceite de la unción, mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando tú vas al libro de Hechos, capítulo 2, ahí se ve el derramamiento poderoso del Espíritu Santo y el cumplimiento de esta profecía que el Señor dio en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 29. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos se derramó esa unción poderosa. Dice el Señor que se va a derramar esto sobre la gente, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre ustedes. Y tiene un propósito. No es solamente, aleluya, qué bueno estuvo el culto, pero no haces nada en la iglesia. Te lo gozas todo, aleluya, qué brutal, pero no mueves nada. Nada. La Biblia dice que al que se le dio un talento y no lo puso a funcionar, el Señor se lo va a quitar y se lo va a dar a aquel que sí está poniendo a funcionar lo que Dios le da. Al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar porque no lo quiere multiplicar, no lo quiere usar.
Dios te da sus dones, Dios te da la unción para que hagas, para que te muevas, para que trabajes para el Señor, para que le sirvas, para que bendigas la iglesia. Vive el Señor, para que se rompan los yugos, para que se pudran en el nombre de Jesús. Vive Dios para siempre. Esta unción es una unción que te convierte de una persona ordinaria en una persona extraordinaria. Este ungimiento te da capacidad, te da la habilidad de hacer cosas que nunca soñaste que podías hacer. Nunca, nunca. Pero ahora Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo para que hagas cosas grandes y para que hagas cosas sobrenaturales para Él, para Dios. Para eso es la unción, hermano, para que se rompan los yugos. Es cuando Dios viene sobre la vida. Mira, hermano, si el Espíritu Santo viene sobre ti y tú lo único que haces es cantar y hablar lengua, más nada, gloria a Dios porque lo hace, pero eso es solamente una mínima parte de lo que Dios quiere que ocurra en ti con eso que Él te está dando. Dios te está dando eso para que hagas, para que le sirvas. No te quedes ahí, porque eso se llama no multiplicar el talento. Eso se llama no poner en práctica la autoridad que Dios te está dando. Le diste una responsabilidad a un hijo tuyo, a un empleado. Le diste todo lo necesario, todas las herramientas para que haga tal trabajo y la persona se quedó mirando. Ay, mira qué martillo lindo, mira qué serrucho tengo. Ay, qué brutal. Lo tiene brillado, lo tiene bien bonito, pero no hace nada con eso. Y donde quiera que se para lo enseña. Mira los dones que tengo, pero no hago nada con ellos. El Señor te está llamando a usar los dones, te está llamando a manifestar la gloria de Dios atrás. Porque si no los usas, hermano, tienes el yugo puesto todavía. Tienes el temor sobre tu vida. Tienes la falta de fe, ¿cómo fue que? La incredulidad. Probablemente el diablo todavía te tiene atado, porque no usas lo que Dios te da. Y tenemos que funcionar, tenemos que ejercer, tenemos que movernos, echar fuera el temor, porque Dios te quiere usar, porque los yugos se tienen que pudrir, hermano. No nos podemos quedar, ay, qué dones bonitos, qué muchos regalos tengo, qué muchas herramientas tengo, mira qué bonita. Yo tengo un taladro en casa que en estos días se me dañó, dejó de funcionar. Y gracias al Señor, pues, le puse lo que le llaman las escobillas y lo arreglé y ya está. ¡Bam, bam, bam! Funciona otra vez. Me lo arreglé. Y fui donde Marina a echármela. Mira, Marina, ¡pum, pum, 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 pum! De ahí estaba pensando, esto me va a salir más de 100 pesos comprarme otro, pero me di cuenta que no, que eso, cambié las escobillas y ya. Me salieron en 10 pesos. Y se las puse y ya, funcionó. Pero ese taladro está todo sucio. Ese taladro tiene cantazo. Pero está brutal. Es un taladro martillo, tiene velocidades y tú le das para atrás y para adelante y coge más duro, hace mil cosas. Es amigo mío, me acompaña a muchos lugares. No es el taladro más lindo, no está muy bonito porque ha cogido cantazo, pero hace su función. Y me ha ayudado a hacer mil cosas, hermano. Es una herramienta que tengo, que uso. Yo lo que hago es que, mira cómo funciona, ¡fum, fum, fum, fum! Eso es lo que yo hago con él. Y lo uso. Ha hecho millones de boquetes en casa. Ha joto mil cosas con él. Pero si yo tuviera ese taladro en casa, brillosito, y nunca lo usaría, las escobillas estarían enteras. No se gastan, porque no lo uso. Pero ¿de qué sirve un taladro que no se use? De nada. De nada. Y Dios quiere usarte, y te ha dado dones, y te ha derramado unción sobre ti. Quita el temor, echa a un lado todas esas cosas. Permite que la unción que Dios ha puesto sobre ti pudra el yugo. Pudra ese yugo ya. El yugo se pudrirá a causa de la unción, pero yo tengo que permitir que se pudra. Bendito Dios. Dice la palabra que Sansón en Jueces 14:6 hizo algo sobrenatural, comenzó a hacer cosas sobrenaturales cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Dice,
en Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en sus manos. Un león. ¿Usted? No estamos hablando de un gato. Estamos hablando de un león. Yo no sé si a usted algún gato le ha cogido detrás, pero yo prefiero que me coja un pejo a que me coja un gato. El gato te hace canto, porque sus uñas son como agujas y tijeras. Eso es te deja embaratado. Y tú tratas de darle y no lo coges por ningún lado, porque eso se te enjosca por aquí y te chupa la sangre también. Es una cosa terrible ese gato. Pues estamos hablando de un gato así de grande, un león. Sansón no tenía nada en sus manos. Cuchillo, no tenía machete, nada, no tenía pistola, nada. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él y vino una unción tan brutal que puso bien fuerte y agarró al león y lo hizo canto. No era su fuerza, era la fuerza de Dios en él, era el Espíritu Santo. Y de Sansón podemos hablar un montón de cosas. Dice la Biblia que una vez cogió unas puertas de una ciudad enorme de madera brutales y las arrancó, se las llevó al hombro y las tiró por allá abajo. Dice la Biblia que él lo hizo cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en nuestras vidas, se lo permitimos, comenzamos a hacer cosas sobrenaturales, cosas que tú dices, ¿cómo es posible que yo hice esto? ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo es. Dice la Biblia que David, luego que Samuel lo ungió con el aceite de la santa unción, después de eso, mató a Goliat. Un nene, chamaco, chiquito, cubito de ojos lindos, cuidando ovejas, tocando violines y cantando con un arpa. Va y pelea con un tipo de 9 pies, porque esa era la altura, 9 pies y medio aproximadamente, de Goliat, un tipo experto en guerra, un tipo, una bestia gigantesca, lo mata con una pedra. La unción. Dice la Biblia que Jesús, luego que fue al desierto, vino ungido con el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado en las aguas, salió, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él y luego de eso Jesús comenzó su ministerio. Anterior a eso Jesús, no se habla mucho de Jesús. ¿Qué pasó en la vida de Jesús a los 17 años, 19 años, 20 años, 25 años? La Biblia no habla nada de eso. Dice cuando era chiquito que lo que pasó, que lo persiguieron para matarlo, que los papás se fueron para Egipto. Dice que en un momento dado en una caravana él se fue y se quedó hablando allá con los sacerdotes en el templo, que los papás estaban locos buscándolo, que lo encontraron, pero después de eso hay un paréntesis. Y de momento Jesús está siendo ungido allí en el río Jordán cuando Juan el Bautista lo bautiza y viene el Espíritu Santo. Y ahí es que comienza la historia de Cristo. Y ahí es donde tú ves que Cristo empieza a predicar y que Cristo comienza a sanar enfermos, a resucitar muertos, echar fuera demonios. La fama de él se riega por todos lados. ¡Wow! Todo el mundo comienza cuando el Espíritu de Dios lo unge. Viene sobre él. La Biblia dice que la iglesia primitiva era una iglesia que tenía unos 120 personas. Más o menos 120 personas. Hoy en día es una buena iglesia. Nosotros somos como 30 aquí, mal tasados, contando hasta el gato que viene por ahí a veces. Ahí con él, pues somos como 30 más o menos. Pero una iglesia de 120 es una iglesia que se considera una buena iglesia, es un buen número. Pero en aquel tiempo estamos hablando que 120 eran los cristianos que habían en todo el mundo. Era la única iglesia que existía, 120. Y dice que esa iglesia que estaba allí, estaban orando, clamando. Y estuvieron allí en el aposento alto porque Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. No hagan nada, no prediquen hasta que se llenen, hasta que reciban el aceite de la santa unción. Y dice la Biblia que el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, vino la unción. Y como decía Noemí ahorita, estaba la llamita ahí trepada en la cabeza de cada uno de ellos. Y luego de eso es que vemos una iglesia que se convierte en una iglesia poderosa.
en una iglesia que penetraba en la sociedad, penetraba en la política, se metía en la religión, en todas las cosas. Una iglesia que comienza a ser perseguida y mientras más perseguida era, más crecía. Una iglesia que comienzan a salir líderes, una iglesia que el pueblo admiraba, que el pueblo tenía temor de ellos, tenía temor, los respetaban. Y dice que la gente quería ser parte de esa iglesia. Todo explota cuando reciben la unción del Espíritu Santo. Una iglesia que comienza a predicar, una iglesia que usaron esa unción que llegó sobre sus vidas para ayudar a los pobres, para predicar el evangelio, para extender el reino de Dios, para ayudar a aquella gente que lo necesitaba. Funcionando, haciendo algo con el aceite de la unción que pudre el yugo. Y tú sabes que el aceite ha podrido el yugo cuando el que tenía el yugo comienza a hacer cosas que nunca hacía. Cuando tú ves que el que tenía el yugo comienza a hacer cosas que nunca hacía, ahí tú te das cuenta que el yugo se pudrió. Pero si se queda igual, está aquí, canta corito, pero no hace más nada, ahí, todavía está el yugo. Probablemente hay pecado en su vida, probablemente hay temor en su vida, probablemente hay incredulidad en su vida, probablemente hay opresión del diablo. Porque no hace nada, está detenido. Esos yugos te tienen aguantado, no te dejan moverte, no haces nada. Es como cuando Asiria vino sobre Israel, los atacó y trajo sobre ellos esclavitud, pobreza, tristeza. Estaban detenidos, tenían un yugo encima, no podían hacer cosas, tenían temor, dejaron de creer en Dios. Pero cuando Cristo vino, hubo un avivamiento. Cuando vino la unción, pudrió el yugo. Y entonces la gente comenzó a creer. Comenzaron a seguir a Jesús. La iglesia comenzó a multiplicarse hasta el día de hoy que estamos nosotros aquí. Pero el yugo se tiene que pudrir, hermano. No podemos quedarnos con que, pues, gloria a Dios. El diablo, mire, hermano, si tú no haces nada para el Señor, si tú no te mueves, si tú no trabajas, si tú si Dios no te está usando, al diablo no le importa que tú sigas viniendo. Sigue yendo. Después que no hagas nada, no hay problema. Mantente quietecito, no hagas nada. Pero cuando el diablo ve que tú comienzas a hacer algo para el Señor, que tú comienzas a alinearte, que tú coges y dices, yo sé que Señor, esto que yo estoy haciendo a ti no te agrada. La forma en que vivo es pecado. Por lo tanto, lo voy a quitar, voy a cambiar esto en mi vida. Señor, ahí Dios comienza a trabajar. Cuando tú dices, estás en el Señor, pero hay temor en ti, hay miedo, no te atreves, no me atrevo, estás deteniendo la mano de Dios. Si tú estás en el Señor, pero estás ahí y no crees, estás deteniendo la mano del Señor. Deja que Dios se mueva, deja que Dios obre. Sé libre en el nombre de Jesús, créele al Señor. Acepta el llamado de Dios, arregla tu vida, ven a los pies de Cristo, dale tu corazón al Señor. Haz lo que tienes que hacer para que el yugo se pudra a causa de la unción. Esa unción que viene sobre ti te hace diferente, te convierte en cazador en lugar de ser tú la presa. Hace que tú muevas las tinieblas en lugar que las tinieblas te muevan a ti. El enemigo te va a temer a ti y no tú a él. Tú estarás en constante victoria mientras que Satanás estará perdiendo terreno y en constante derrota. Tú estarás creciendo y el diablo estará menguando en tu vida. Vive Dios. Va a haber cosas diferentes en ti. La única forma de ser 100% efectivos en las manos del Señor es con la unción del Espíritu Santo que pudre los yugos que atan al impío y muchas veces al cristiano también. Vive Dios. Voy cerrando. ¿Cómo llega esta unción? Esta unción es a través del Espíritu Santo, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma. Es el Espíritu Santo. Primero hay que sacar el pecado de la vida de nosotros. Si hay pecado, el Espíritu Santo no se mueve donde hay pecado. Saca aquellas cosas que no agradan a Dios de tu vida. Sácala. Comienza a sacar todo eso de tu vida. Alinea, acomódate al orden de Dios. Haz las cosas como Dios te manda. Acomoda tu vida al orden de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Tienes que ir a su presencia. No hay manera de que
de que eso llegue sobre ti a menos que tú lo busques. Dice la Biblia que Moisés tuvo que subir al monte en un momento dado a buscar la unción. Moisés tuvo que irse bien arriba, subir al monte, subir y subir y subir, y allí se encontró con Dios. Y Dios le dio las tablas de la ley. Dios le permitió tener su revelación. La Biblia dice que Jesús, después de estar 40 días en ayuno en el desierto, buscando a Dios, buscando, dice la palabra en Lucas 4:14, entonces cuando Jesús regresa del desierto, dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Pero estuvo 40 días en el desierto, buscando, retirado, buscando a Dios en ayuno. Y cuando regresa en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia oraba antes de recibir el bautismo, la promesa del día que se derramó el día de Pentecostés sobre la vida de cada uno de ellos. La unción hay que desearla, la unción hay que pedirla, la unción hay que recibirla y mantenerla, porque se puede perder. La unción se puede perder, pero hay que desearla. Yo recuerdo cuando yo me convertí, estábamos en el monte y a mí me decían todo el tiempo, a todo el que se convertía, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar y tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Tienes que orar, pídela el bautismo del Espíritu Santo. Y yo no sabía mucho, pero yo pensé, Señor, bautízame, Señor. Yo estoy leyendo la palabra, estoy orando, y lléname del Espíritu, Señor, lléname del Espíritu. Y me acuerdo que fuimos a un retiro. Este retiro fue en San Germán, en el monte, ¿cómo se llama eso? No, el monte, se me olvidó, ya no se hacen campamentos allí, es una montaña por allá arriba que yo cuando llegué de noche y yo pensé que estaba en el mar y era una neblina que cubría toda la montaña. Monte del Estado, el Monte del Estado. Y allí yo llevaba 3 meses de convertido. Recuerdo que el primer retiro en mi vida, yo estaba creo que acabando de cumplir marzo, abril, mayo, junio. Todavía yo tenía 13 años. Y fui al retiro y recuerdo que fui donde mi mamá, mami, voy por un retiro, necesito ropa. Me compraron unos zapatos nuevos que se me rompieron esa misma semana. Sí, cuando bajé del retiro se rompieron, así de calidad, la calidad era suprema. Me compraron una sudadera, porque hacía frío allá arriba, y qué sé yo, y dormí en un matre inflable. No era un matre inflable, hermano, era un salvavidas, era una balsa, de esas que se ponen encima de él, y ahí fue que yo dormí. Y estaba rota y duré como 1 hora y pico encima y después el resto dormí, abrí los ojos, estaba debajo de un catre y durmiendo en el piso con la balsa vacía completa. Pero allí, hermano, allí hubo un sábado en la noche, llegamos viernes, el sábado en la noche se le llamaba la noche del feeling y era para hacer el túnel y orar por los hermanos que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esa noche yo fui bautizado con el Espíritu Santo. 3 meses de convertido. Oré y Dios me bautizó. Yo no sé cuántas vueltas yo di, yo no sé cuántos brincos yo para mí que yo brinqué, di una vuelta en el aire, caí por allá y después seguí por ahí dando cantazos. Tumbé sillas, le di cantazos a la gente, un descontrol completo. Yo no sabía controlar aquello, pero yo fui bautizado. Mi vida no fue la misma después de eso, nunca fue la misma. Luego de eso, mi crecimiento espiritual fue una cosa exagerada. Empezaron a ocurrir cosas en mi vida. Yo me acuerdo que mi papá le habían sacado una muela y tenía un sangrado en casa y estaba botando sangre, y yo cogí y me encerré en el cuarto, oré y cuando salí, ya todo se había detenido. Y mami decía, mira, se paró, y yo, gloria a Dios, aleluya. Cosas empezaron a ocurrir, empecé a predicar, la gente se convertía, yo recién convertido me ponían a predicar, a testificar, a hacer cosas.
Y a los 17 años yo estaba pastoreando una iglesia. 18 por ahí más o menos. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo, no lo hace nada más. Hermano, no lo hace nada más. Tú quieres que se rompan los yugos, que se pudran los yugos, busca la unción de tu Espíritu Santo. Búscala, búscala. Quizás tendrás que subir al monte bien alto como le tocó a Moisés. No sé si te tocará estar 40 días en ayuno, orando y buscando a Dios en ayuno. No sé si te tocará como la iglesia primitiva que se quedó en un lugar buscando. No sé si te pase como a mí, que yo oraba todos los días por eso, donde ya mi oración no era otra, era lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Era como cuando Jacob luchó con el ángel y le decía, no te suelto hasta que me bendiga, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Hasta que la bendición de Dios cayó sobre él. Y los yugos se pudren, hermano, se pudren en el nombre de Jesús. No hay un yugo que resista la presencia de Dios. No hay un yugo, hermano, que resista la unción del Espíritu Santo. Pero tienes que ser ungido, tienes que buscar a Dios. A veces cuesta, es difícil muchas veces, esto no es fácil, no es fácil. A veces hay que orar cuando tú no sientes nada, tienes que leer la Biblia cuando no tienes ganas de leer la Biblia, tienes que venir a la iglesia cuando no tienes ganas de venir a la iglesia. Esto hay que esforzarlo, hermano. Y Dios te prueba. Y una vez esto sucede, hermano, ya no depende de sentir o no sentir, sino de lo que tú crees. Porque sabes que lo que crees es cierto. El Señor es real y lo que Él dice en su palabra es real. Yo sienta o no sienta. Esté enfermo o esté sano. Esté yo boyante con todo el dinero del mundo en mi bolsillo o esté muriéndome de hambre. No depende de eso el poder de Dios. La realidad y la verdad de Dios está por encima de las circunstancias que nosotros podamos vivir. Está por encima. La unción de Dios pudre los yugos. Yo quiero que el Señor pudra cualquier yugo que esté en mi vida. Yo mencioné 4, pero usted podrá mencionar otros más, no sé. Pero yo quiero que Dios rompa y que se pudran en mi vida cualquier yugo que haya en mi corazón. Israel lloraba y gemía porque tenían el yugo de la esclavitud en ese momento de Asiria sobre ellos. Tener un yugo sobre ti, como dije ahorita, te hace lento. Tener un yugo sobre ti no te deja crecer, te trae tristeza, te trae dolor. Hay que acomodarse al mover de Dios, hay que acomodarse al orden de Dios. Yo quiero que Dios rompa cualquier yugo en el nombre de Jesús. Y si aquí hay algún yugo, hermano, yo quiero en el nombre de Jesús que se rompa. Y si en tu vida tú sabes que hay algún yugo, desea, pídelo, que se rompa en el nombre de Jesús. Y vamos a orar en el nombre de Cristo, aleluya, en estos momentos. Vamos a pedirle a Dios, Señor, rompe los yugos, lléname de tu unción y aquello que me detiene, aquello que no me deja creer, el temor que hay en mi corazón. Hermano, a veces añoramos tantas cosas, pero no suceden, no suceden. Y a veces no suceden porque tienes un yugo sobre ti. Y no es hasta que lo sacamos de sobre nosotros que las cosas comienzan a ocurrir. Vive Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesite orar? Necesite que oremos por usted, para bendecirte, para ayudarte, para cubrirte, y que cualquier yugo, yo como dije mencioné 4, pero usted puede mencionar un montón más. Cosas que a veces hay en nuestras vidas que necesitan ser quitadas, que se pudran ya, que desaparezcan en el nombre de Jesús. Y eso amerita la unción del Espíritu Santo. Vive Jesús. Yo voy a orar. Y todo el que necesite esa oración puede pasar al altar y vamos a orar. Porque yo creo que el poder de Dios se va a derramar sobre tu vida. Yo creo que si tú lo crees, tú lo deseas, tú lo buscas y lo mantienes, ese yugo se va a pudrir en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante ti en esta mañana. Y oro, Padre, por la iglesia, pero yo oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que en esta mañana están aquí en la iglesia y desean desesperadamente, aleluya, que algo se rompa, que algo se pudra en su vida.
Hay gente que cree, Dios mío, que eso es